Buen día. Para comenzar, voy a explicarles la parte mecánica del robot. Para nuestra solución se planteó un robot escala de 3 grados de libertad, por lo que se tiene una articulación plasmática vertical y dos articulaciones rotacionales. La idea fue separar las tareas de las trayectorias en dos movimientos. Primero, se controla la altura de la herramienta con el actuador lineal y luego se posiciona respectivamente sobre el tubo o sobre la placa de cultivo, cada uno de los hoyos, con el mecanismo de los dos motores a pasos con bandas. Por eso el robot se modela con una configuración PRR. La estructura física, tenemos una base de madera para darle peso a la estructura y así tener menos vibraciones. Y lo que se hizo fue acoplar las piezas 3D con una base para sostener la torre. Luego, en esa misma base se conectaron un motor a pasos con una polea y también se usaron rodamientos de empuje y rotacionales, radiales, para poder conectar la torre que sostiene el cilindro. Entonces, el primer giro mueve toda la torre en conjunto con el brazo, la parte de arriba del brazo. Y lo que se hizo para, luego del cilindro, fue usar un motor a pasos con otra banda para conectarle a una polea y con eso se genera el movimiento, por decirlo de alguna forma, del antebrazo. Las longitudes que se usaron fue que para el E1 tenemos 140 milímetros, para el E2 tenemos 120 milímetros y con estas dimensiones tenemos un alcance teórico planar de entre 20 a 260 milímetros, medidos desde la base, que eso es suficiente para cubrir el tubo, la placa de cultivos y pues por lo mismo los 6 centros de dispensación. Para la parte vertical se tuvo que corregir con una diferencia porque el modelo inicial y la construcción real que se hizo tenían ahí una cierta variación con respecto al offset, porque pues el cilindro como tal tiene una estructura predefinida, quitando el offset que él tiene como tal después de su movimiento. Entonces se tuvo que considerar ese offset extra que se hizo con la construcción real y ya con eso se ajustaron los cálculos de las trayectorias y los movimientos de los códigos. Para materiales se usaron piezas 3D para los soportes, bases, acoples, carcasas, elementos de unión y demás. También se usaron rodamientos de automóviles, en este caso de empuje y radiales. Se usó tornillería, bandas a tiempos, poleas para esas bandas, la base de madera para el peso, motores a pasos, el actuador lineal, en este caso el pistón, ¿verdad? Una bomba peristáltica y mangueras para el control del fluido. Además, la herramienta se mantuvo lo más liviana posible por evitar vibraciones y demás. Uno de los problemas más importantes estuvo en la fabricación de las piezas 3D. Algunas impresiones salieron con tolerancias incorrectas, deformaciones o ajustes demasiado finos o incluso flojos. Algunos generaban interferencias. Entonces, eso también generaba un juego mecánico que pues afectaba un poco las vibraciones y demás. Entonces la solución fue rediseñar algunas de las piezas, ajustar las dimensiones, tolerancias, reforzar las zonas de unión, poner más tornillos, mejores uniones. Y también pues, se revisó manualmente los ensambles, ¿verdad? Volver a ensamblarlo y demás. También hubo que caracterizar físicamente el espacio de trabajo, porque no bastaba con que el punto fuera alcanzable en teoría. Había que revisar que la herramienta no chocara con el tubo o la placa o la propia estructura incluso. En resumen, la parte mecánica se resolvió buscando una estructura simple, que fuera modular para poder hacer cambios y probar. Y también alcanzable con manufactura disponible. En este caso tenemos una impresora 3D y con los elementos de unión que usamos. El resultado fue un robot que pues sí pudo cubrir toda la mesa de trabajo predefinida por el proyecto para poder llegar al tubo de recolección del fluido y luego desplazarse a la placa de cultivos. Entonces eso es por la parte mecánica. Ahora sí que mi compañero... Pasemos ahora a lo que es la lógica de programación, la interfaz y la comunicación entre la computadora y el robot. La estrategia general fue no hacer que el Arduino calculara la cinemática en tiempo real. Esto se decidió porque el Arduino 1 tiene recursos limitados y porque era más seguro validar todo antes de ejecutar el movimiento. Entonces, el cálculo pesado se hizo en MATLAB, la selección de rutinas se hizo en Python y la ejecución física se dejó para Arduino. En MATLAB se definió la geometría completa del sistema. Se fijó el origen en la esquina frontal izquierda de la mesa, con X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia el fondo y Z positivo hacia arriba. A partir de esa convención se definió la base del robot, la posición del tubo, la placa, los centros de los hoyos, las alturas de trabajo y las dimensiones del L1 y L2. El script calcula cinemática directa, cinemática inversa, valida el espacio de trabajo y revisa que los puntos no excedan los límites articulares. También genera la trayectoria usando interpolación suave entre puntos, con puntos de aproximación, de aspiración, de salida del tubo, de traslado, dispensación y de retorno a la posición de home. La salida de MATLAB es una biblioteca de archivos .csv. Cada fila contiene 4 variables. Las dos primeras son los ángulos de las articulaciones rotacionales, siendo la primera la de la base. La tercera es el desplazamiento vertical asociado al actuador lineal. Y la cuarta indica la cantidad de mililitros que debe mover la bomba en ese punto. Esta estructura permitió tener 3 modos de operación. El primero manda todos los hoyos, el segundo manda solo un hoyo y el tercero permite seleccionar un subgrupo. Para mantener una secuencia segura, el orden usado fue 531-246. La interfaz se hizo en Python con la librería de Quinte. El usuario escoge el modo de operación, selecciona los hoyos cuando corresponde, confirma que el robot está en la posición de home y luego el programa abre el archivo .csv correcto. Python envía cada fila por comunicación serial a 115.200 baudios y espera una respuesta de Arduino antes de mandar la siguiente. Esta respuesta es el mensaje OK. Este detalle fue muy importante porque evita que la computadora sature el Arduino con datos mientras el robot todavía está moviéndose.
En el Arduino se usó la librería Axel Stepper junto con Multistepper para coordinar los dos motores paso a paso. El programa recibe una línea serial, separa los 4 valores, convierte los ángulos a pasos según la relación de transmisión y el microstepping y mueve ambos motores hasta su posición objetivo. El actuador lineal se controla por tiempo usando un puente H y la bomba peristáltica también se activa por tiempo de acuerdo con la cantidad de mililitros indicados por el CSV. Los drivers usados para los motores fueron A4988. En la parte eléctrica se terminó usando Arduino Uno R3 porque la ESP32 se quemó durante las pruebas. Se usó una fuente de 12 voltios y 8 amperios. Esa fuente fue suficiente porque cada motor consume como máximo alrededor de 1.5 amperios, el actuador lineal cerca de 1 amperio y la bomba alrededor de 30 miliamperios. Los motores pueden funcionar al mismo tiempo, pero el actuador lineal no trabaja simultáneamente con ellos durante la rutina principal. También se conectaron las tierras en común para que las señales de control tuvieran la misma referencia eléctrica. Los problemas principales en esta parte fueron conexiones cruzadas en bobinas, errores de pines, sentido de giro invertido y mucho debugueo en cuanto a la comunicación serial. Finalmente, yo voy a explicar la validación del sistema, los resultados obtenidos y los problemas que más afectaron la puesta en marcha. Primero se validó el espacio de trabajo, de manera que se colocó la placa en el extremo derecho de la mesa y el tubo se colocó a 225 milímetros del punto extremo de la placa. Con esta distribución, los centros deseados de los hoyos quedaron aproximadamente en las coordenadas que se muestran en la presentación. La validación más importante fue reconstruir las coordenadas cartesianas a partir de los valores del CSV, es decir, se tomaron los ángulos que se generaban por medio de las ecuaciones de MATLAB de cinemática inversa y cinemática directa y se comparó el punto reconstruido con el punto deseado, es decir, a dónde estaba realmente alcanzando el robot. Con L1 igual a 140 milímetros y L2 igual a 120 milímetros y la base en X igual a 200 milímetros, los puntos coincidieron con los esperados. Los errores en X y Y fueron de un orden muy pequeño. En términos porcentuales, fue prácticamente cero. También se revisó la lógica de alturas, dado que la herramienta no debe desplazarse baja entre el tubo y los hoyos, porque podría golpear la placa o el tubo. Por eso también se definió una altura segura para los traslados, una altura de aspiración dentro del tubo y una altura de dispensación sobre la placa. Además, se definió una velocidad cartesiana limitada para evitar movimientos bruscos. Esa velocidad se relaciona con velocidades articulares mediante el jacobiano del trabajo. En términos prácticos, este permitió estimar una velocidad angular de los motores y transformarla en una velocidad lineal del TCP. Además, el proyecto tuvo varios problemas durante la integración y quizás uno de los más fuertes fueron los motores, puesto que muchas veces en la conexión quedaban bobinas mal identificadas o se hacían conexiones cruzadas, haciendo que el motor vibrara, hiciera ruido o no girara correctamente. También hubo problemas de impresión 3D, algunas no calzaban, los ajustes quedaban flojos y otras generaban desalineación en las bandas. Otro problema también fue el debugueo del código, que al principio era difícil saber si el fallo venía de MATLAB, del CSV, de Python, de Arduino o de la conexión física o de la lógica en general. Luego se probó a separar absolutamente todas las conexiones, se probó que Python leyera el CSV y enviara datos, se probó que MATLAB generara los puntos alcanzables, después se revisó que Arduino recibiera cada línea y respondiera OK. Finalmente se conectaron motores, actuador y bomba, y esta separación ayudó a encontrar errores sin cambiar la lógica del proyecto. En síntesis, el sistema final integra mecánica, cinemática, electrónica e interfaz, donde el usuario selecciona una rutina, el programa escoge el CSV correspondiente, Arduino ejecuta los movimientos y la bomba realiza la transferencia de los volúmenes. Aunque hubo problemas de manufactura, conexiones y programación, la solución demuestra que el robot es funcional y fue capaz de alcanzar los puntos cartesianos requeridos, ejecutando la secuencia de transferencia de volumen de manera controlada, eficaz y controlada. Muchas gracias.